Pendiente de tu audio en Facebook, por favor, Enrique. El audio está excelente, May. Saludos a todos. Bienvenidos a un directo más de Más que un sueño. El día de hoy nos acompaña Francisco, nos acompaña Mayra. Este es un episodio bastante interesante. Les agradecemos que se estén conectando a las plataformas de Facebook y TikTok. Vamos a empezar con un tema bastante interesante que ha movido mucha conversación últimamente en la comunidad y es una ley fiscal conocida como el Big Beautiful Bill. Esta ley no solamente aplica en cómo declaramos impuestos, sino también cómo afectan algunos créditos, algunas deducciones. Y esto pues yo pienso que es clave y es obvio que pues muchas personas van a estar interesadas porque pues es algo que afecta directamente a las familias. Pero ¿quién mejor que Francisco y Mayra para que platicamos con ellos el día de hoy y con quienes vamos a platicar sobre estas comparaciones sobre la ley anterior y la actual, que es lo que hay que entender un poquito de aquí adelante? Hola, buenas tardes para todo. Un placer enorme estar aquí. Gracias, Francisco, una vez más por aceptar nuestra invitación. Gracias, Enrique, a todas esas personas que se conectan martes a martes con nosotros en este espacio. Bueno, el día de hoy venimos a, digamos que con más que desde la necesidad con el corazón en la mano de compartir estos cambios con ustedes. Habrán personas que van a salir muy beneficiadas, otras personas que no tanto, pero la realidad es que nuestro trabajo no es hacer ningún tipo de juzgamiento. Nuestro trabajo es hacer la aplicación de ley y darle a ustedes, a esa comunidad maravillosa que nos escucha, las herramientas que necesitan para poder llevar todos sus procesos fiscales dentro del marco de la ley. Muchas gracias, Mayra. Francisco, ¿cómo estás? Bien, bien, aquí disculpen, con mucho, gracias por invitarme nuevamente. Y como decía Mayra, sí, hoy vamos a estar hablando de ese Big Beautiful Bill, que algunas veces no es tan beautiful para algunas personas, pero que para otras quizás sí también el cambio quizás es bueno. Pero como yo le decía, nosotros estamos obligados, como Mayra dice, nosotros estamos obligados o estamos aquí para mostrarle la ley, lo que dice y quizás ustedes puedan, el que quizás no le conviene mucho, quizás ustedes puedan planificar y tomar buenas decisiones basadas en esta información que nosotros le vamos a dar el día de hoy. Muchísimas gracias, Francisco Mayra. Pues vamos a empezar. Es información bastante importante e interesante. Si hay alguien por ahí que está interesado en el tema, recuerden tomar nota, tener algo por ahí cerca. Y si conoces a alguien que le pueda interesar, pues compártele este podcast, ¿no? Que es bastante importante lo que vamos a hablar el día de hoy. Y vamos a empezar justamente con los principales cambios en la ley. Mayra y Francisco, para arrancar esta parte, ¿cuáles considerarían que son los cambios como más significativos que introduce la nueva ley frente a lo anterior? Bueno, ¿cómo hacemos, Francisco? ¿Arrancas tú o arranco yo? Total, No, si usted quiere, arranque usted y después continúo. o nos vamos complementando para que las Oh, personas puedan como que digamos que absorber la información más masticadita. también podemos hacer eso. Excelente. Bueno, entonces vamos a arrancar. Yo creo que uno de los cambios más significativos que trae esta ley es que para la ley anterior que existía, todavía no estaba, o sea, para este año, para el 2025, era digamos que la última, se vencía la ley anterior, ¿ok? Esa ley anterior comprometía términos bastante importantes como es la deducción estándar, porque en este año, con la entrada de la nueva ley, se volvió a reafirmar que la deducción estándar va a quedar tal cual como se había venido desarrollando desde el año 2017 o 18. 18 para acá, 18, ¿verdad? Exacto, sí. Sí, del 2018 para acá. Y entonces dirán, bueno, pero si nada está cambiando, si la ley está igual, ¿cuál es la parte interesante? Desde mi perspectiva, la parte interesante es que si esta ley no hubiese entrado en vigencia a partir de este año, la ley iba digamos que íbamos a devolvernos a la ley del 2017. Y ciertamente la ley del 2017 pues no beneficiaba mucho a los contribuyentes porque para hacerlo muy sencillo para ustedes, la deducción estándar era técnicamente a la mitad. ¿Ok?
Entonces, con esta nueva ley, todos los contribuyentes van a tener la garantía de que la deducción estándar va a seguir el curso que trae hasta las últimas declaraciones de este año y simultáneamente se van a ir incrementando paulatinamente año tras año hasta el 2018. Francisco, está tipificado, ¿cierto? Estaba tipificado a que terminara ahora en el 2025. Ujú. Eh, y ya hicieron el cambio, o sea que ya no terminaría. Sí, pero el La, cambio dura hasta el 2028. Ahí sí no, creo sí, que hasta ¿verdad? 2028, Hasta ajá. el 2028 se va a mantener la Sí, deducción estándar tal cual como la conocemos hoy en día, con muchas de las cosas sí van a cambiar hasta el 2028 y 28. 2030. Ok, Exactamente. Eh, excelente. Sí, adelante, Francisco. Sí, 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 claro, no, y para agregar un poquito a lo de Mayra, para que tengan una idea, por ejemplo, en el 2000, para 2017, que fue el 31 de diciembre de 2017 que se hizo el cambio, o sea, cuando hicieron la declaración de 2018, por ejemplo, la deducción estándar de una persona soltera era de 6,000 y algo de dólares y Ujú. aumentó a 12. Eh, pero hubieron cambios también que, como siempre, quizás no les convienen a ciertas personas. Por ejemplo, en ese tiempo pusieron un límite a la cantidad de impuestos relacionados al real estate o a la hipoteca que ustedes pagan, a las casas, por ejemplo, que se pagaban, y le pusieron un máximo de $10,000. O sea, el máximo de impuestos que se podía deducir en una deducción detallada era $10,000. Y eso lo cambiaron ahora para este año y va a ser hasta 2029 y fue que aumentaron este valor. El valor ahora es hasta $40,000, lo que a mí algunas personas, las personas que tienen casas y que deducen su deducción detallada cada año, que usan su deducción detallada en vez del estándar, a ellos les va a convenir este cambio porque usualmente pagan más de impuestos, o sea, más impuestos estatales de real estate. Hay muchas personas que también pagan impuestos locales por su casa y muchas veces bastante la cantidad. Ahora no van a tener el límite de 10,000, sino que va a ser de 40,000 hasta 2029, obviamente. Sí, Francisco, y fíjate que yo he tenido varios clientes bajo esa condición que producto partamos de algo, está lo que es la deducción estándar y está lo que es la deducción detallada. La Detallada. deducción detallada es cuando los gastos calificados las sumatorias de ellos son superiores a la deducción estándar, como nos lo comentaba Francisco, el property tax, los intereses sobre el mortgage, gastos médicos, mi Y Archi del siete tax. punto cinco, ¿no? Creo que hay muchas personas que lo recuerdan. Entonces, ¿qué sucede en ese escenario? Estaba lo que explicó Francisco, estaba la limitación, un tope de 10,000 y muchas personas realmente sus gastos calificados estaban por arriba de ese umbral. Pero como la ley decía que solamente eran 10,000, pues obviamente ellos salían perjudicados, ahora no. Ahora van a tener $40,000 de tope y obviamente la calificación de esos gastos para cuyas personas califican para la deducción detallada, pues obviamente que van a salir favorecidas con ese cambio. Exactamente. Y claro que sí, pues es algo que suena bastante bien, ¿no? El que sea permanente de momento esto, pero también hay algo por ahí que hace ruido y mucha gente se pregunta si es cierto que también se les quitan algunas opciones de I mean, otro cambio que iba a pasar, que hasta 2025, es que en anterioridad también uno podía deducir deducciones que eran, se llamaban misceláneos, deducciones misceláneas que incluían el uniforme, incluía también los gastos relacionados con el trabajo, ciertos gastos para las personas común y corriente, que como usted y como yo. Entonces yo quitaron, representaba el 2% de su ingreso bruto ajustado. Eso lo removieron para ese 2018 y lo removieron permanentemente. Ya, o sea, eso, Sí, no, eso está permanente, lo removieron. Eh, muchísima gente, I mean,
Esto no fue nada del otro mundo en ese tiempo, porque primero, para poderse utilizar, el ingreso tenía que ser, ese gasto tenía que ser mayor que el 2% de su ingreso bruto ajustado. Y lo segundo es que muchísima gente ni siquiera tenía prueba de eso, de todos esos gastos. Y también la otra cosa era que la deducción estándar era más baja, era la mitad. O sea que prácticamente una cosa llevó a la otra y no hubo tanta la diferencia en ese caso, en Sí, esos y por gastos cierto, misceláneos. Francisco, uno de los gastos que más utilizan, particularmente cuando estamos hablando de los contratistas independientes, era que se podían deducir a los gastos que nos pagan a nosotros los preparadores de impuestos. Ujú. Ese gasto era deducible, 100%. Sí, Lamentablemente, con esta nueva ley, ya los honorarios por preparación de impuestos no van a ser imputables dentro de las declaraciones de impuestos, igual que las pérdidas en apuestas, Francisco. sí, son el Sí, las pérdidas 90%. en apuestas yo creo que fue porque literal, o sea, si tú tuviste unos ingresos de $10,000, por decirlo de alguna manera, Exacto. y tuviste una pérdida de $10,000, tú no vas a hacerlo como se hacía antes, que se compensaba. Eso En la compensaba, ¿no? actualidad, obligatoriamente solamente se va a asumir la pérdida por un noventa Un por noventa por ciento, ciento. no por el 100% como se hacía anteriormente. Exactamente. En este caso, este año, en el ejemplo que usted dio, la persona tendría que pagar impuestos basado en $1,000 ¿Correcto? de Ujú. ingreso. Antes se Exactamente. podía utilizar el total de pérdida. Por ejemplo, si usted perdió, se fue al casino, perdió $10,000. Si usted ganó $10,000 también, eso compensaba, como podía utilizar ese gasto de $10,000 entero, completo. Pero lamentablemente lo quitaron. Sí, desafortunadamente, igual que los gastos de mudanza, la ley anterior nos decía Sí, que solamente lo podían aplicar militares. Bueno, lo anunciaron como que si hubiese habido un cambio, pero la realidad es que no hubo ningún cambio porque sigue igual. Solamente los militares, cuando están destacados en una base de cualquiera de las fuerzas dentro de los Estados Unidos, son los que pueden calificar para la calificación de ese gasto, valga la redundancia. exacto. Sí, I mean, desde que hicieron ese cambio en 2018, bueno, para el 2018, quedó igual. Lo Sí. mismo también para los artistas, que los artistas también podían utilizar este gasto misceláneos también, quedó igual. Que como quiera, I mean, con las regulaciones que tienen también no hace ninguna diferencia porque, por ejemplo, un artista tiene el ingreso máximo, si no me equivoco, eran de $16,000. No hace diferencia. O sea, no lo veo. Sí, ¿Qué es realmente esto? no hace ningún tipo de diferencia. Yo siento, Francisco, en lo particular, que todo va a ir dependiendo de con el cristal que se observe. Creo que hubo cambios mucho más profundos y más dolorosos que, bueno, ya vamos a desarrollar. Justamente Exacto. hablando de esa parte, ya tocamos un poquito lo que fueron las deducciones y como evidentemente pues esto afecta tanto a trabajadores como a emprendedores, ¿no? Y si mal no tengo los datos por aquí, se habla de que también el crédito tributario por hijos, Mayra, tuvo un aumento. Mm, sí, Y no. efectivamente, el crédito tributario por hijo fue incrementado de $2,000 a $2,200. Pero con esto viene un detalle particular y yo diría que muy doloroso para un sector importante de la población. Anteriormente, cuando existían familias mixtas, por ejemplo, la mamá con un número de seguridad social, el papá con un número ITIN y los dependientes con número de seguridad social, pese que esas personas no podían recibir el crédito por ingreso del trabajo, sí podían recibir el Child Tax Credit. Subsecuentemente a eso, el Additional Child Tax Credit. Es decir, el crédito por niño o niña calificado y el crédito adicional por Adicional. niño o niño calificado. Ahora bien, ¿qué pasa con esta ley? Las familias mixtas ya no van a tener el beneficio de este crédito, desafortunadamente. Es decir, que cuando existe un grupo familiar donde existe uno de los padre o madre que tengan número ITIN, desafortunadamente esos niños no van a ser beneficiados con ninguno de estos créditos
y simultáneamente pues tampoco, ya eso sí estaba lo del el crédito por ingreso del trabajo, pero ahora este crédito tampoco van a poder hacer la reclamación. Y otro aspecto importante que yo veo ahí es que reforzaron la documentación para hacer la calificación de este tipo de crédito. Y el aumento también no es nada del otro mundo. A mí, $200 o no. Qué Realmente. beautiful. Son $200. O sea, ¿qué es eso? Y cuando, y no, Francisco, y me voy a la parte que yo sé que manejas mucha profundidad, el tema de cómo es el decrecimiento de este crédito, porque este no es un crédito estándar, flat, Exacto. ¿ok? Es un crédito que varía en función de los ingresos y tiene un tope de ingresos y luego de eso se anula completamente. Exacto. ¿Ok? Porque no es un crédito, y aparte de eso, no es un crédito reembolsable al 100%. Tiene la No. parte reembolsable y tiene la parte no reembolsable. Que eso a veces se nos hace difícil a nosotros explicárselo a nuestros clientes, pues porque no, pero es que son 2.200, 2.000, porque realmente es la temporada que venimos cerrando. Y la realidad es que el crédito no opera de esa manera, pero es la información que está en la calle y ellos a veces tienden a confundirse un poquito con la información. Exacto. I mean, y también para continuar con lo del Child Tax Credit, no es todo el mundo que va a calificar. O sea, si usted tiene un hijo y ya cumplió la mayoría de edad, bueno, cumplió los 17 años, ya no calificaría para este crédito. O sea, que no todo el mundo tampoco lo va a calificar. O sea, Oye, pero Francisco, ese fíjate, niño que usted tenga de 18 años no va a aquí, calificar. aquí tengo una duda. Fíjate, aquí queda una duda y creo que la tenemos todos porque realmente no está en esta ley, en el Big Beautiful Bill. Yo no vi realmente cuando me preparé, cuando la estudié, cuando la revisé, yo no vi ningún cambio o ninguna, digamos que referencia con relación a al crédito por otros dependientes cuando justamente lo que Sí. tú dices, que son mayores de 18 años con un límite de 24 y que simultáneamente son estudiantes. Yo no vi ninguna modificación. ¿Tú Por ahora viste sigue algo? igual. No, no vi igual que por usted. Por ahora sigue igual. Sí vi una nota que pusieron debajo del Child Tax Credit que decía, o sea, que cuando no califican los niños para el Child Tax Credit pueden calificar para el otro Dependent Credit. Es lo único, no pusieron si lo iban a aumentar, si lo iban a disminuir, ni nada de eso. Y tampoco pusieron ninguna modificación con relación a la edad, ¿verdad? Exacto, no, no. O sea que asumimos, por eso asumimos que va a quedar igual o a menos que cuando vengan las otras actualizaciones, porque Sí, sabemos todos que en octubre llegan actualizaciones, sea sí, modificado a través de esa actualización. exacto, exacto. Pero Oye, no lo he mencionado tampoco. y, Exacto, no, yo no tengo conocimiento de que hayan mencionado absolutamente nada, de verdad. y lo importante, pues es que esto, o sea, ya siendo un poquito más empáticos con las familias inmigrantes y tanto con los contribuyentes que no tienen los documentos completos, pues es algo que afecta muchísimo porque, pues además de que se quitaron deducciones, ahora hasta presentar los impuestos se vuelve un poquito más costoso. Y justamente vamos a empezar a hablar un poquito de eso. Y me gustaría preguntarles cómo consideran ustedes que impacta la eliminación del IRS sobre el Free File a las personas que tienen bajos ingresos. En mi opinión, voy a empezar yo, Adelante, Francisco, Mayra. adelante. Si usted, a mí, si usted no me dice, Tú no, sabes soy que el yo. protagonista del día de hoy eres tú, yo te estoy acompañando. Yo no sé, Mayra, yo no hago taxes ya, pero cuando yo hacía impuestos, yo llegué a hacer muchísimas enmiendas porque le hicieron la declaración de impuestos incorrecta o no le aplicaron para algún crédito o el mismo IRS le enviaba carta diciendo, mira, tú podías calificar para este crédito y no calificaste en tu declaración. Ve donde la persona que te preparó, bla, bla, bla. ¿Por qué? Porque estas personas que preparaban las declaraciones de impuestos con la IRS son personas que son, ¿cómo se dice? Eh, eh, Ellos van y hacen el trabajo de gratis. ¿Cómo se dice esas personas que dan ayuda? ¿Voluntarios, por ejemplo? Voluntarios, Ujú, exactamente. Son voluntarios. voluntarios, entonces
Muchos no estaban preparados para hacer las declaraciones de impuestos o para hacer la pregunta correcta a los clientes. Y en muchísimas ocasiones, no en todas, obviamente, pero en muchas ocasiones cometían ciertos errores y hacían que el contribuyente pagara menos, pagara más impuestos o que recibiera menos reembolso. Entonces, para mí, no porque hacemos taxes, pero para mí está bien. Este cambio está bien porque lamentablemente como le digo, cuando usted hace cosas como voluntario, quizá no se prepara porque no lo están pagando, no se prepara bien para tener más conocimiento o para tener algún interés con el contribuyente. Y la otra cosa, Mayra, es que esas personas no le daban copia de declaraciones de impuestos a los clientes, o quizá no le daban la información. Y de hecho, muchísima de esa gente llegaban a la oficina diciendo, yo no tengo información. Y tenemos que llamar a la ARS, pedir los récords, pedir transcripciones para ver lo O que si no, hacer pasó. la creación de la cuenta ID.me para el que es un Exacto, rollo, porque de verdad, no sé, yo he ayudado a muchas personas a crear la cuenta ID.me porque es mucho más fácil descargar los transcripts de allí. exacto. Pero de verdad que crear la cuenta ID.me literal es un dolor de cabeza. O Literal. alguna vez ni siquiera la enviaban, Mayra, entonces uno no Sí, sabía si qué definitivamente, pasó, qué estoy no completamente pasó. de acuerdo contigo. Entonces, creo que para más, a mí, una persona organizada, un cliente, una persona organizada, yo nunca iría a un lugar donde no me den copia de lo que yo necesito, de lo que estoy haciendo. Y lo siguiente, donde yo no tenga un historial, porque a mí se me puede perder mi copia. ¿Y qué yo voy a hacer entonces después que se me pierda mi copia original de mi declaración de impuesto original? Correcto. Llamar a la ARS y que me lo envíen cuando yo quiera, o que quizá la información esté, o I don't know. Que es Me un gusta proceso entender que eso. mínimo 10 días. Cuando Exacto. tú vas con tu preparador de impuestos, mira, ¿cuánto puede tardar uno? A lo sumo 48 horas y por un tema de No. operatividad. Y si yo me fui donde usted, Mara, me hizo mi declaración de impuestos, cometimos un error, quizás fue el mío el error, o quizás fue de usted el error, lo podemos resolver ahí mismo. Se hace una enmienda y se envía ese Obviamente, error. obviamente. Y Pero, mira, y el que esté libre de pecado que lance la primera piedra, como dice uno, porque no nos vamos a decir que en este mundo no hay errores que se hayan cometido. Bien sea un error de transcripción, un error del exacto. número de seguridad social, porque somos humanos. Somos humanos. Somos humanos, no somos infalibles, somos falibles. La gran ventaja, yo particularmente, 2 veces me ha pasado, pero yo en lo particular, cuando me ha pasado eso, yo me hago responsable, yo hago la enmienda a cero costo. Claro. Y realmente fíjate que ahí no me pongo mucho a discriminar si fue la persona que me dio la documentación malo. Yo tiendo a ser muy flexible en ese escenario, a menos que la enmienda venga por parte de que, oye, Mayra, se me olvidó poner tres diez La noventa doble y dos. nueve. No, ahí sí estamos hablando como quien dice de harina de otro costal, ¿no? Pero sí, yo Exacto. tiendo a ser un tanto flexible en ese escenario. Y es muy cierto lo que tú dices, Francisco. Esa fue la razón También, principal. ujú, fíjate, pero qué bueno el enfoque que tú le estás dando, porque tú le estás dando el enfoque desde la perspectiva de las personas que hicieron sus declaraciones a través de voluntariado. Y es verdad que existen algunas debilidades, pero también tengo conocimiento de que ellos pasan un examen bastante rígido. ¿No? Lo que pasa es que vienen las colas por detrás, lo que tú dices, no les entregan las preparaciones, tienen muchas debilidades con las personas de habla hispana, porque el 99% de esos voluntarios no hablan español. Y sabemos perfectamente bien, no nos caigamos a mentiras, cuando tu lengua materna no es el inglés, por mucho que tú lo hables, hay terminologías que como que no se terminan de entender Es porque verdad. no tienen traducciones literales, ¿ok? Y tal vez me estoy metiendo muy pa adentro, pero es que siento que es la realidad, porque es la experiencia de lo que nos pasa, you know? Me voy a una parte importante, Francisco, que fueron las autopreparaciones. El sistema gratuito, la plataforma gratuita directa donde el mismo contribuyente También. ingresaba su propia data. Manejé un caso hace como para la vuelta de 2 meses. La persona realmente no hizo los impuestos conmigo porque le pareció costoso el servicio. La pregunta importante ahí es,
¿Qué es lo costoso? Eso es debatible, pero no es lo que nos importa en este momento. La realidad del asunto es, obviamente no voy a decir nombres, la persona tiene una LLC de 2 miembros y declaró la LLC por un anexo C. Francisco y yo sabemos las consecuencias de eso y sabemos lo que pasa con eso, pero no es el tema de hoy. Entonces, ¿a qué me voy? Obviamente, el IRS detectó que las declaraciones de impuestos que estaban haciendo los contribuyentes estaban mal. Por muy amigable que sea la plataforma, lamentablemente para las personas necesitan un profesional de impuestos, que somos los que manejamos la información, dónde se debe utilizar, por dónde se debe incorporar, cuáles son los créditos que califica, cuáles son los créditos que no califica. Conozco infinidad de personas que llegaron cartas del IRS porque hicieron su declaración, salieron reembolsados y resulta que la realidad era que su declaración no estaba reembolsada. Tuvieron que devolver el dinero, hacer una enmienda, pagar lo que le habían reembolsado y simultáneamente pagar el resultado genuino de la declaración de impuestos. Entonces, si te pones a sacar la cuenta, si lo vemos desde la perspectiva, oh, ya no puedo hacer mi declaración de impuestos gratis, ahora tengo que pagarle a alguien para que haga mis impuestos, pero es que la realidad es que ese debió siempre ser el escenario. Siempre debió ser el escenario. Porque realmente con esa plataforma pasaron muchas situaciones y situaciones que de repente no vamos a conversar acá, pero todos los que estamos acá, que sabemos del tema, que estamos involucrados en la industria, sabemos que pasaron situaciones que más allá de beneficiar a las personas, perjudicó a las personas y obviamente también pasó el caso a la viceversa, como quien dice, ¿no? Exacto, especialmente los estudiantes que estudiaban con beca en la universidad, llenan su declaración de impuestos online, dicen que pagaron a la universidad, le dan crédito por educación, pero la tecnología está muy buena y el IRS le envió una carta diciéndole, mira, no califica para este crédito, págame. Y esto me debe tanto de intereses. Correcto. Correcto, pasó muchísimo con el Sí, caso de estudiantes y con el crédito de los intereses sobre los préstamos estudiantiles. estudiantiles. Correctísimo. Sí, señor. Y es bien complejo esto y obviamente pues tanto las personas que terminaron haciendo pues el uso de esta herramienta, llegó el momento justo como decía Francisco en donde de repente pues les llegaba ahí una nota, algo referente a que no estaba del todo correcta la declaración y ahí es cuando pues entramos nosotros a tratar de solucionar este tipo de temas, ¿no? Entonces pues yo estoy seguro de que todos estos conflictos actualmente a esas personas les generó desconfianza, miedo a declarar, no saber ya bien qué se puede hacer, pero pues la ventaja es que estamos aquí para apoyar a las personas y justamente yo creo que es un buen momento para decir que pues las personas que tengan algún caso así o este complejo, pues que mejor que llamen a un experto. Y pues qué mejor que también a nosotros. Y pues ya pasando un poquito, vamos a entrar pues a esto que mientras la ley prometía alivios, pero pues eran pocos los beneficios y tenían fecha de caducidad. Vamos a entrar a lo que son algunos alivios temporales y es específicamente esta pregunta yo creo que podrías responderla un poquito más compleja y acertada tú, Francisco, y es, ¿tú qué opinas acerca de la deducción extra para mayores de 65 años y de los pocos incentivos verdes que quedan? Bueno, a mí yo siempre pido más, no me conformo. Para que puedan entender, la gente, cuando la persona está mayor, ya empieza a recibir su seguro social, el seguro social en sí no paga impuestos. Si lo que está recibiendo es seguro social o si tiene una pensión, fondo de pensión, dependiendo del que sea, que no tiene que pagar impuestos, no hay ningún problema, no va a pagar impuestos. Pero al momento, por ejemplo, de que una persona que se retira está cobrando seguro social y tiene también otro ingreso, si ese otro ingreso se le suma al ingreso del seguro social y eso llega, por ejemplo, a $25,000,
parte de ese ingreso del Seguro Social se convierte en sujeto de impuesto. Entonces tendría que pagar. Sí, y así sucesivamente. Si está casado y en conjunto, son 34.000 dólares. eh, y entonces, entre más alto es el impuesto, el ingreso puede llegar a pagar hasta 80% de ese ingreso, puede pagar impuestos, o sea, puede convertir en sujeto a impuesto. Eh, entonces, la persona terminaría pagando de ese seguro social que recibió, que ya pagó impuestos, porque que pagó impuestos cuando lo trabajó en su juventud. Correcto. Eh, ellos también, la persona que tiene de 65 años o más de edad, tiene una deducción estándar siempre, todos los años más alta, que en este año va a ser de $1,950, si no me equivoco. Pero aparte de esto, van a poder utilizar $6,000 extra. Y si son casados llenando en conjunto, serían $12,000, que esto va a ayudar a que paguen menos impuestos. A mí me fascina mucho esto porque yo creo que cuando la persona se retira, ya no debería de estar pagando tanto impuesto. O sea que está bien que pague impuestos si sigue trabajando sobre el ingreso del trabajo, pero que no pague impuestos del seguro social. Porque imagínese, ese dinero ya pagó impuestos. A mí Correcto, siempre es me como técnicamente es una tributación doble. Exacto, a mí siempre me ha parecido injusto eso y me alegra que hayan aumentado, bueno, que hayan agregado esa deducción extra para esas personas mayores. Eh, a mí, otras cosas que han puesto que quizás me ha gustado también son las disminución del impuesto a pagar en relación al ingreso de propina. eh, que es también algo muy bueno. No todo el mundo va a calificar, hay un ingreso límite, por así decirlo, y también hay un ingreso máximo en el caso de la deducción que se pueda tomar, que son $25,000. O sea, ese sería el máximo, pero también algo es algo, peor es nada. Antes se tendría que pagar al 100%. eh, que eso también es bastante bueno. La otra deducción es los $10,000 del intereses de automóviles. Pero tienen también reglas que tienen que ser producidos aquí en los Estados Unidos y así sucesivamente. Y, Y no el de las- todos, no y no todos los todos. producidos en Estados Unidos, porque ahí sí, y ojo con esto, siempre he Sí, hecho mucha sindéresis con esto. Cuando vayan a comprar un vehículo, que por favor le entreguen toda la documentación necesaria para que luego puedan calificar a los créditos. Porque si a exacto. ustedes en el dealer no le entregan la documentación, desafortunadamente los preparadores de impuestos no vamos a poder hacer nada por ustedes. Exacto. En octubre la IRS va a lanzar también nuevas medidas para que la gente sepa, o para nosotros los preparadores, saber lo que vamos a hacer. Pero es como Mayra dice, en el caso de la deducción por intereses de automóviles, no son todos los carros que van a calificar, va a haber un listado de los carros que califican, porque tienen que cumplir con ciertos requerimientos de que sean ensamblados o hechos aquí dentro de los Estados Unidos. Y obviamente tienen que estar ya registrados con su BIN y todo eso. Al momento de que se compra ese carro, se tiene que registrar, se tiene que enviar la información a la IRS, porque ya la IRS sabe que esa Ujú, persona califica o no califica. ujú. También hay un ingreso límite para esto. eh, y el otro crédito también, no crédito, pero otra deducción que me gusta es la del no tax ¿cómo se dice? En las horas extra, que también no es para todo mundo, hay un ingreso límite. Y el máximo que se le podía deducir serían $25,000 en caso de que la persona tiene casado llenando en conjunto. Si es soltero es $12,000, 12,500, no me acuerdo. Creo que 12,500. Entonces, esas son cosas que van a ayudar a muchas personas, especialmente a las personas que reciben horas que trabajan extra o que tienen ingresos de tip, de propinas. Y como le digo, solamente $25,000 sería el máximo, y también tienen que tener en cuenta el ingreso, porque si el ingreso sobrepasa el límite, no calificarían tampoco. Claro, y fíjate tú, Francisco, que una de las cosas, en este momento realmente estamos hablando sobre la ley federal.
Vamos a Exacto. ver si los estados también van a hacer una modificación de la ley. Eso no lo sabemos. Por ejemplo, y voy a hablar con propiedad porque tengo clientes del estado de Alabama. El estado de Alabama castiga las horas extras de manera brutal. Es increíble porque tienen que reportar al estado y al condado. Es decir, que tienen una doble tributación estatal en Alabama particularmente, que yo tengo la experiencia. Aquí en Carolina del Norte no sucede eso, solamente el condado regular, pero no sé si hay otros estados que también tengan esa doble tributación. Yo Nueva siento, York. Nueva York lo Nueva tiene. York. Si, Ah, ok. si vive dentro de la ciudad de Nueva York, tiene que pagar impuesto al estado de Nueva York y a la ciudad de Nueva York. Ok, bueno, fíjate. Ya. Lo que pasa es que las declaraciones que yo he manejado de Nueva York no las he manejado por ahí, sino que se han manejado las personas que viven en Jersey y trabajan en Nueva York y tienen un crédito por trabajar en un estado, vivir en el ¿Y otro, vieron porque están otro? en la zona límite. Pero sí es cierto, Nueva York, claro. Y bueno, ojalá que el Estado también logre beneficiar a estas personas porque de verdad que era brutal el tema con las horas extras. Y otra Exacto. cosa que Francisco, perdóname, pero no me gusta a mí mucho, es con el tema de el adicional para las personas mayores de 65 años. Estoy de acuerdo con ese incremento de $6,000, pero estoy en desacuerdo que tiene una limitación hasta el 2028. Entonces, me Exacto. gusta y Eso no es lo me malo. gusta, ¿ok? No me gusta la limitación, porque es cierto lo que Francisco dice. O sea, ya esas personas trabajaron. Ya esas personas están en la tercera edad, literalmente hablando. Ya lo que merecen es, oye, terminar de disfrutar su churupito y estar tranquilo con los nietos en la casa, no sé, todo, haciendo una barbacoa, cualquier cosa. Entonces, a mí me hubiese gustado, en lo particular, pero no es como a uno le guste, pues. Es política. O sea, en el 2028, si Sí, viene son otro, políticas fiscales, son leyes fiscales, pero ojalá que en el 2028, cuando volvamos de nuevo a una revisión, ojalá esa parte, la particularmente las aumente. personas de la tercera edad, sea perpetuada, porque siento en lo profundo de mi corazón que se lo merecen. Claro, no, mi opinión es que en el 2028, o mi deseo es que lo quiten definitivamente. O sea, que no ni siquiera cobren. Bueno, Francisco, sí, te entiendo. Lo que pasa es que a lo mejor yo me estoy planteando metas escalables, tú las quieres de una vez, De una ¿ok? vez. Sí, es Que no debe, es que no debe, no debería uno que no deben, es estar verdad, es verdad. pagando seguros sociales, no es justo. Entonces, una gente mayor. Claro que sí. Me gustaría que entráramos en un pequeño debate ya antes de finalizar. Todavía tengo una última pregunta, pero antes de llegar a esa parte me gustaría preguntarles desde su percepción, perdón, de esta ley, ¿ustedes creen que está más enfocada a recaudar que en proteger? Qué interesante pregunta. En recaudar que en proteger. I mean, va a depender de la persona. Lo que no sabemos es qué porcentaje le va a afectar más y cuál porcentaje le va a afectar menos. Pero hay mucha gente que le va a convenir, mucha gente que quizás no tenga un ingreso tan alto que califiquen para estos créditos que se pusieron. Y que le va a convenir, o sea, para ello va a ser quizá algo bueno, pero en mi opinión también de este bill hay muchas cosas que yo la veo que fue como por política que la pusieron. Ejemplo, la fecha límite de 2028 2029. Eh, para mí es, por ejemplo, llegó este gobierno, eh, eh, cuando la persona vaya a llenar sus taxes dentro de este gobierno, por ejemplo, esta persona mayor se va a economizar $6,000, esto y el otro. Si llega otro gobierno en el 2028 y esto no se cambia, o sea, no se termina cambiando, o se cambia y se pone como iba a lo normal, la gente va a empezar, por ejemplo, estas personas mayores van a empezar a pagar más impuestos y van a decir, oh, este nuevo gobierno no me conviene por esto y el otro. Entonces, yo creo que muchos esos límites de fecha lo utilizan para eso, pero como para políticas en caso de. Y esta parte a mí no me gusta, como decía Mayra. Bueno, es una pregunta muy, muy interesante, Enrique. Gracias por hacerla.
pero más que interesante, es muy difícil de responder para mí. A lo mejor yo soy, aparece que las mujeres tenemos actitudes muy maternales, ¿no? Muy arraigadas en nuestra estructura de pensamiento. Pero la verdad es que yo no sé si es para castigar o es para proteger. Y no lo sé porque cada declaración de impuestos es diferente. Todas las declaraciones de impuestos tienen características únicas. Y hasta que ese momento no llegue, que yo tenga la documentación en mis manos y evalúe la información que me está trayendo un contribuyente, definitivamente que yo no puedo saber si esta ley lo va a perjudicar o lo va a beneficiar. Entonces yo ahí sí prefiero como que abstenerme un poquito, Ok. ¿no? De igual manera, yo lo que quisiera decirle a las personas es infórmense, planifiquen, busquen a su preparador de impuestos, actúen a tiempo, no esperen a llegar marzo cuando ya no hay nada que hacer, porque indistintamente de que te perjudique o te beneficie, sí podemos hacer cosas los preparadores de impuestos en términos de planificación fiscal y en términos de poder ayudarles en el proceso. Pero muchas veces nos vemos limitados porque ya cuando estamos en el proceso como tal, que cerró el año fiscal, definitivamente que para nosotros todas las puertas se nos cierran. Esa es mi percepción al respecto, Enrique. Ah, excelente, excelente. Y pues yo creo que con todo esto siempre la pregunta, o sea, ya tenemos de por sí como que pues todo lo que viene con esta ley, con estos cambios. Y yo creo que la pregunta clave aquí que todos deberíamos de hacernos es cómo nos vamos a preparar para no salir perdiendo en esta ocasión, ¿no? Entonces, Mayra y Francisco, me gustaría ya para poder salir un poquito de esto, es, ¿qué le recomendarían a la gente para este 2026? ¿Deberían de empezar a prepararse? ¿Deberían de esperar un poco? ¿Empiezas, Mayra? Como tú gustes, hermoso. Si quieres, empieza. O bueno, sí, arranco yo. Bueno, yo le recomendaría a las personas, creo que ya lo dije en mi intervención anterior, hay que informarse, hay que planificar, hay que actuar con tiempo. Sé que es un nuevo enfoque, que hasta para nosotros mismos, que es nuestro día a día y es en lo que habitualmente trabajamos, está un tanto, digamos que, no confuso, pero sí es un choque de, wow, tengo que estar pendiente, ya no se hace así. Por eso yo diría, busquen información profesional, busquen el nuevo enfoque, trabajen bajo estrategias concretas. Desafortunadamente, la nueva ley fiscal de Build Beautiful Bill no es opcional, no es negociable. Lo que sí es negociable y es opcional es la forma en que te prepares para poder dar el cumplimiento y el tratamiento fiscal que amerita tu declaración de impuestos indistintamente del escenario que esté reflejado allí. Exactamente. No, y también mi consejo no es siempre, es el mismo consejo para siempre. Llegó el 2030, quitaron todo este Beautiful Bill o whatever. Mi consejo es para toda la vida. Siempre asesórese con una persona que sepa, especialmente, por ejemplo, si usted es un contratista independiente, no espere el último día, no espere a enero, no espere a febrero. Vaya de una persona ahora, comuníquese con una persona ahora, trate de hacer una reunión con esa persona o que haga una reunión con usted. ¿Por qué? Hay muchas cosas, especialmente como yo le digo a los contratistas independientes que quizás no saben algunos gastos que sí son deducibles y quizás no saben ellos que eso es deducible. Todo esto nosotros lo podemos planificar o arreglar, por así decirlo, si tenemos el conocimiento o si sabemos de su caso a tiempo. Hoy le podemos decir, mira, tiene que crear una cuenta bancaria, utilízala para hacer estos gastos, utilízala para otro. O sea, nos planificamos. Si vienen en enero, ya el año pasó.
No hay nada que se pueda hacer, ya el año Nada, pasó. nada, ya Entonces, pasó. no importa que haya un Big Beautiful Bill, que lo haya, que no lo haya, siempre usted debe de planificarse y especialmente con los impuestos. El IRS no juega. Si el IRS tiene que entrar a su cuenta bancaria, sacarle su dinero de ahí porque usted le debe a ellos, lo van a hacer. Si le tiene que quitar su carro, se lo quita. Punto. Y si le Si tienen lo que tiene quitar que, el pasaporte, también se lo también lo quitan. quita. Y si lo tiene que meter preso, también lo entran También lo van a a la meter cárcel. preso. Sí, Sí. definitivamente. Esas son cosas que no son negociables y ya escapan de nuestras manos. Exacto. Conozco un caso que ayer la persona tuvo que ir a entregarse a la policía. ¿Cómo se dice? Donde se vaya a poner A la preso. corte, Al cuartel. No, ya para preso que se vaya. O sea, preso. En la cerdita con los ¿en, palitos. en serio, Francisco? Oye, Sí. no, tú no te vas de aquí sin que nos dejes sin... Oh, no, No, ese no, chisme no lo puedo contar. A usted se lo puedo no, contar pero no, privado. no a detalle, no, no, yo sé que no a detalle tenemos, yo sé que tenemos los disclaimers de Sí, sí. confidencialidad arriba de nosotros, pero sí me No, gustaría que nos realmente fue un puedas chisme. comentar cuál fue la infracción que cometió. No, era una persona que hacía impuestos y que cometió infracciones haciendo cosas incorrectas. Ok, comprendo, comprendo. Ya, Exacto. La razón por la que eso está online y es una persona que no es famosa, pero sí es conocida. Entonces, y el caso era conocido. Entonces, no lo quiero decir porque no, a mí no, no, no no, Sí, no, sí, sí. no, definitivamente no, no, no es la pero idea si de lo lo que googlean, no es quizás la pueden idea de lo encontrar que la nosotros información. hacemos, pero tú sabes, Francisco, que, y te lo puede corroborar Enrique, en la temporada pasada del podcast, yo vine advirtiendo ese tipo de detalles, porque no voy a hablar de nadie, pero uno de los íconos con esas situaciones es el estado de la Florida. El estado de la Florida está en el ojo del huracán con el IRS. Y los que no Ok, lo quieran entender, bueno, chévere, no lo entiendan. Pero yo lo vengo diciendo desde el podcast de la temporada pasada del podcast. Porque empezaron a llegar notificaciones de la IRS. Hey, ayúdennos a revisar que los criterios de elegibilidad se estén cumpliendo, que no sé qué. Fíjate que incluso ahorita con esta ley se pusieron mucho más exigentes con el tema de la documentación para la calificación de los niños o niñas calificados. Y por ahí suenan los tiros. Importante. Exactamente, Sí, importante, claro que sí, Y claro. pues es... exactamente. Entonces, hay Adelante, que Francisco. prepararse, Ujú. ir donde su preparador de impuestos, eh, verificar decirle toda esa información para planificarse. Siempre el plan es lo mejor. Si usted tiene que pagar, agarra su dinerito y lo paga, pero ya desde ahora se va preparando, quizás va pagando impuestos estimados a la IRS. Y si no, si el pronóstico que no va a tener que pagar o nada por el estilo, también excelente. Si planifica sus vacaciones Ujú, y se va de vacaciones con ese exactamente. dinerito. Ya más o menos tienen una idea de para dónde pueden ir y cómo se pueden ir. Exacto. Genial. Y pues es algo que hemos hablado en muchas ocasiones, ¿no? La transparencia, la planificación, el estar de la mano con apoyo de un profesional para las estrategias. O sea, yo creo que esto es importantísimo. Y Francisco, ya para terminar contigo, tenemos una pregunta que podrías tal vez responder tú. Es bastante interesante y por esta última pregunta sería si se puede seguir utilizando el QBID. Sí. No sé, mi internet creo que está teniendo problemas. ¿Me escuchan bien? ¿Hablas del QBA, Sí, Enrique? el Sí, QBID, ajá. Ah, QBA. sí. Ah, ok, ok. Sí se va a poder seguir utilizando. Sí, Ujú. sí se va a poder seguir utilizando. Bueno, pero la pregunta era para Francisco. Ya yo, bueno, yo me Ah, estoy. No, empiece. adelante, adelante. Dime tú, Francisco, me callo, me quedo calladita. No, 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 ya te la contestó. sí se va a poder seguir utilizando, solo que cambiaron los tramos de la aplicación de esa deducción, porque eso es una deducción que se aplica directamente en el caso de individuos, las personas que son contratistas independientes, ¿ok? Es bajo esas declaraciones que se aplica el QBA. Y los tramos cambiaron. Les voy a ser muy honesta, no me he aprendido los tramos,
No me la sé de memoria, pero sí sé que hay que tener mucho cuidado porque los tramos de que se van los montos del ingreso Ujú. bruto ajustado que vamos a tener que, perdón, del ingreso del producto del negocio que vamos a tener que tener en consideración para la aplicación del QBA o para la pérdida del QBA fueron modificados. Les debo la información, pero para la próxima se las Sí, traigo, a menos que Francisco sí la tenga en este momento. sí, sí le aumentaron y también aumentó el QBI. El QBI antes era de 20% del ingreso neto o del ingreso o del, ¿cómo se dice? O del ingreso sujeto a impuestos del cliente. Ujú. Representaba el 20%, pero ahora aumentó a un 23% y también el umbral aumentó. Cuando yo digo el umbral es la cantidad, hay cierto tipo de negocio que esos negocios dependen de la habilidad humana, o sea, un atleta o un doctor, por ejemplo, un contador, ese negocio depende de esa persona, entonces, de esa habilidad de esa persona. Ese tipo de negocio son los que tienen el límite de ingreso. Este año aumentaron, si no me equivoco, para la persona soltera. Anteriormente, si no me equivoco, eran $199,000. A partir de ahí bajaba el porcentaje. Ujú. Este año aumentaron $50,000 más para ellos. doscientos Eh, cincuenta y algo, ¿no? Casi sí, los 249.999, algo así. ya van a ser 200, ajá, Ujú. exactamente. Y también lo mismo pasó para las personas que son casadas llenando el conjunto. 500 y algo. Esta deducción es prácticamente para los individuos, pueden ser contratistas independientes, pueden ser que reciban ingresos a través de pass-through. Las Es pass-through son las pass-through. entidades que, como la LLC, las corporaciones S, que le emiten el ingreso o le pasan el ingreso a los miembros o a los dueños y ellos lo reportan en el tax personal. Entonces, ellos también pueden calificar para esta deducción y esta deducción lo que hace es que disminuye el ingreso sujeto a impuestos del cliente y por tanto el cliente paga menos impuestos. Le conviene. Ujú. Oye, y ahorita es que me vengo dando cuenta, fíjate, que yo no he visto información con relación a los créditos de primeros compradores de vivienda. No, no vi No, yo no vi tampoco nada. nada de esto aquí Igual que en el tampoco bill. vi ninguna modificación con relación a el umbral a cuando tú vendes la vivienda principal. Porque hay No, también dependiendo de si eres soltero, son 250 250, mil y si eres casado en conjunto, son menos a 500.000 500,000. para tributación, para que se vaya a tributación, siempre y cuando sea vivienda principal. No vi ninguna Exacto. modificación de esto tampoco. Sí, no, no hay modificación No por hay. ahora. Cabe destacar que la ERES también puede cambiar esto, pero por ahora no hay ninguna modificación, todo sigue igual. Hubieron otros cambios, por ejemplo, aumento o disminución del impuesto a pagar, de la tasa de impuesto basada en el ingreso, pero eso para mí es algo normal, eso pasa todos los Sí, años, eso eso pasa cambia. siempre. La deducción estándar, que aumentó Ujú, un poquito más también todos los años, aunque con la nueva ley aumentó, creo que fueron 500 y algo de dólares más, porque ujú. recuerdan que un soltero era 500, que iba a ser $15,000 la deducción estándar este año, ahora son 15,000, 15.500, 500 y algo, creo. algo por ahí, Ajá, sí, 15.000 algo, sí. sí, 15.070, Entonces, sí. entonces eso aumentó, pero como te le digo, esos cambios pasan siempre por inflación. Sí, no, son los ajustes por inflación, Exacto. realmente, esos son ajustes por inflación, que si a ver vamos, a veces no acolchonan nada. Aunque yo te voy a ser honesta, ojalá que en octubre, y creo que sería ajustado, que lo que estoy hablando con relación a lo de los umbrales para tributación, cuando uno vende cuando los contribuyentes venden la vivienda principal, ojalá que ese monto fuera ajustado y fuera elevado, porque la realidad es que ese monto en la actualidad, comparado con el sector de real ¿En el estate, creo que pasado? está desfasado completamente. Desfasado Ujú. completamente. Cuando una propiedad en este momento, las más baratas, $400.000. Exacto. Entonces, en teoría, eso no está ajustado a la realidad desde mi No. perspectiva. A lo mejor me Hay, equivoco, pero No hay muchas cosas que no están ajustadas a la realidad, porque, por ejemplo, y también
Por ejemplo, en Nueva York, las casas de Nueva York son súper caras y Ujú, aumentaron muchísimo de precio. Allá se habla de millones de dólares, 1 millón de dólares, ujú. 800.000 dólares. Estos son los valores de la casa. Una casa de 400.000 dólares no se encuentra, o algo Sí, lo más pequeño del mundo. ujú. Entonces, algunos para las personas que viven en algunos estados, esto no es nada. Y por ejemplo, el ingreso en algunos estados quizá más alto que otro porque el costo de vida es más alto que otro. Entonces llegan quizá a un ingreso alto y no califican para nada de estos cambios. Y de paso que no califican esos estados que tienen esas características de ingresos muy altos, subsecuentemente los biles son extremadamente altos, porque Claro, no es igual. Y voy a hablar aquí desde mi pueblito. No es igual lo que cuesta rentar un apartamento acá en Carolina del Norte, en Morfield, donde yo vivo, a lo que cuesta un apartamento en Nueva York. exacto. Técnicamente hablando, con lo que yo alquilo aquí un departamento, en Nueva York alquilas un efficiency o una habitación. Una habitación ¿Ok? Entonces, sí, tienen ingresos muy altos, se perjudican con los umbrales y simultáneamente los biles extremadamente altos. extremadamente caro. O Ujú, sea exactamente. que en muchas de las ocasiones también, no, en muchos de los estados también esto no hace tanta bulla, por así decirlo. Ujú. Sí, señor, es muy cierto. Excelente, pues por el día de hoy yo creo que tocamos temas bastante interesantes sobre este Big Beautiful Bill. Para algunas personas evidentemente pues no es tan beautiful. Es algo que pues es inevitable, ¿no? Siempre que sale alguna nueva ley, alguna nueva reforma, algo nuevo tiende a poder afectar tanto para bien como para mal para algunas personas, ¿no? Y en este episodio, pues justo no es para asustar a las personas, sino para que tomen acción y tomen pues, la decisión de que si necesitan apoyo, pues se puedan acercar a expertos, ¿no? Seguramente van a estar saliendo nuevas actualizaciones y pues muchísimas gracias a las personas que estuvieron por aquí, seguramente en podcast futuros estaremos hablando también de eso. Mayra, Francisco, como siempre, un placer enorme estar con ustedes, muchísimas gracias por este espacio aquí con ustedes. No, Enrique, No, no, por el gracias a contrario. ustedes. Un placer enorme estar aquí con ustedes, con Francisco, Enrique, todas las personas que nos ven martes tras martes. Y el día de hoy, de verdad que yo quiero darle un extra agradecimiento a Francisco. El pobre estaba de viaje el día de hoy. Miren lo que es estar comprometido en la vida. Él ni siquiera ha dormido. Estaba volando porque él estaba encaramadito en un avión, aterrizó, medio se estabilizó y llegó a compartir este espacio tan importante con nosotros. Quiero que un gran aplauso para Francisco de verdad, porque Gracias. esas son cosas que se reconocen, que lo que es tener disciplina y compromiso de trabajo, definitivamente eso no tiene precio. Un beso enorme para todos, como siempre, nos vemos el próximo martes. Los quiero mucho. Bendiciones para todos. Muchísimas Gracias. Adiós, gracias, nos adiós. vemos, cuídense.